en la actividad número 1 trata lo siguiente. La idea es escribir un número que pertenezca a cada uno de los conjuntos numéricos presentados en la figura. Y aquí pues aquí recordamos la figura que resalta de qué manera los conjuntos numéricos se relacionan. Entonces nosotros podemos decir que del conjunto de los números reales podemos desprender dos conjuntos numéricos, el de los racionales y los irracionales, y dentro de los racionales podemos desprender el conjunto numérico de los enteros y de los números fraccionarios, y de los enteros pues podemos desprender los famosos números naturales, los negativos y el cero, y de los fraccionarios los decimales exactos y los periódicos, y de los decimales periódicos existirán unos decimales puros y unos decimales mixtos. Como la idea entonces es escribir un número que pertenezca a cada uno de los conjuntos numéricos, aquí a través de ese cuadrito pretendo mostrar lo siguiente. Si usted plantea cualquiera de este tipo de números, o un entero, o un fraccionario, o un natural, o un negativo, o un decimal exacto, o un decimal periódico puro, o periódico mixto, o inclusive un número irracional, cualquiera de estos números puede ser considerado un número real. En el caso de los números racionales, podemos escribir cualquier número que sea o bien entero, o fraccionario, o naturales, o negativo, o decimal exacto, o decimal periódico puro, o decimal periódico mixto. Ahí quitamos de los números irracionales y cualquiera de estos números puede representar un número racional. Ahora bien, por número irracional con nosotros, ¿cómo lo podemos identificar? Por aquellos números decimales que no son periódicos. Entonces aquí, por ejemplo, para este número irracional que traje de ejemplo, como el número pi, que es el número 3.141592.654, y coloco unos puntos suspensivos para dar a entender de que existe una cantidad infinita de números decimales cuya secuencia nosotros no podemos predecir. Ese tipo de números lo podemos colocar como números irracionales. También en esa categoría de los números irracionales pueden entrar las raíces cuadradas de números no perfectos, o raíces cúbicas de números que no sean potencias que no sean terceras potencias, y así sucesivamente. Ahora bien, como número entero, pues recuerden que los números enteros resultan del conteo. Entonces números como más 8 o menos 8 pueden ser un ejemplo como este de esta categoría de números. Como números fraccionarios, entonces básicamente el número fraccionarios es la división entre un número entero con otro número entero diferente de cero, y esos números enteros, recuerden, pueden tomar signo positivo o signo negativo. Como números naturales, entonces tomaremos aquellos enteros que sean de signo positivos, y como números negativos tomaremos aquellos números enteros con signo negativo. Decimales exactos, entonces aquí tenemos que pueden ser positivos o negativos. Aquí, por ejemplo, con el número 3.23 decimos que es un número decimal exacto porque tenemos un número finito de cifras decimales, en este caso dos cifras que serían el 2 y el 3, y ese número puede ser positivo o negativo. Y aquí con estos dos números, menos 8.3 y más 8.3, tenemos números decimales exactos de una cifra, en este caso la cifra es 3. Nos referimos a decimales periódicos puros, en este caso, por ejemplo, números cuya cifra decimal se repite. Mire que aquí tenemos 2.3333. Entonces, pues para otra forma de escribirlo es colocando el número después del punto decimal, un símbolo, en este caso un arquito encima del número decimal que se repite indefinidamente. En este caso el periodo es 3, y aquí con el 2.383838 el periodo es 38. Entonces aquí estos números que son periódicos puros pertenecen a la categoría de racionales, porque nosotros podemos encontrar un número, una fracción que represente esos números. Y con los números decimales periódicos mixtos, nótese que después del punto decimal hay una serie de cifras, y después de esas cifras hay una serie de cifras que se repiten, y a esa la llamaremos periodos. Nótese que aquí este número sería equivalente al número 3,15232323. Ahora bien, para la actividad número 2, entonces nos piden verificar con 4 números reales las propiedades de orden que se presentan en la tabla. Entonces aquí tenemos presentes 8 propiedades, desde la propiedad transitiva, que es la propiedad número 1, hasta una octava propiedad, y simplemente se pide eventualmente ustedes inventan 4 números reales que cumplan con esas propiedades. La idea es
verificarlas. Entonces, por ejemplo, con la propiedad transitiva. Entonces aquí se me ocurrió pues presentar tres números reales que cumplen con esta condición: a igual a menos 3, b igual a 4 y c igual a 8.5. Y la propiedad transitiva que la transcribí en la tabla nos dice: si el número a es menor a b y si el número b es menor a c, entonces a menor a c. Entonces aquí decimos, si menos 3 es menor a 4 y el número 4 es menor que 8.5, por lo tanto menos 3 es menor a 8.5. Se cumple la propiedad transitiva. Vamos con la propiedad número 2. Entonces en la propiedad número 2 nos dice lo siguiente: si el número a es menor al número b, entonces el número a más el número c es menor que el número b más el número c. Entonces aquí, por ejemplo, a es menor que b, entonces si menos 3 es menor que 4, entonces menos 3 más 8.5, que es el número c, va a ser menor al número b, que es 4 más el número c, que es 8.5. Y nótese que aquí al desarrollar la operación menos 3 más 8.5 me da 5.5. Y aquí si yo desarrollo la operación 4 más 8.5 me da 12.5. Puedo verificar que 5.5 es menor a 12.5. O sea que a más c, que en este caso sería el número 5.5, es menor que b más c, en este caso 12.5. Tenemos una tercera propiedad. Entonces aquí tenemos un número, busco un número que sea menor a b y un número c que sea mayor que 0. Entonces, bueno, aquí el requisito de este número c es que sea positivo. Entonces aquí simplemente el producto de a por c es menor que b por c, o sea, se mantiene la desigualdad. Entonces en este caso, pues al escoger estos números, menos 3 es menor que 4 y el número 3.25, que hace las veces del c, es mayor que 0. Entonces la multiplicación de a por c es menor que la de b por c, y en este caso mire que al resolver los productos en ambos lados de la desigualdad vemos que se cumple. En este caso menos 9.75 es menor que 3. Propiedad número 4. Entonces en este caso aquí tenemos el número menos 3, menos 4 y 3.25, y aquí tenemos esta otra propiedad. Si el número a es menor que c y en este caso el número c es menor que 0, entonces ¿qué va a suceder con el signo de la desigualdad? Va a cambiar. Entonces aquí tenemos a menor que b, menos 3 menor que 4, y en este caso el número c es menos 3.25, que es menor que 0. Entonces el producto de menos 3 por menos 3.25 se convierte en mayor que 4 por menos 3.25, y aquí vemos que aquí a por c ¿cuánto nos dio? 9.75. ¿Cuánto nos dio b por c? Menos 3. Y vemos que a por c, que vale 9.75, es mayor que b por c, que es menos 3. Propiedad número 5. Entonces aquí en la propiedad número 5 he decidido escoger 4 números que cumplen con esta propiedad: a menor que b, c menor que d. Entonces aquí si yo tomo, si aquí digamos se cumplen, se tienen estas desigualdades, se cumple esta otra desigualdad: a más c menor a b más d. En este caso, a menor que b, y en este caso c menor que d, porque menos 5.2 es menor a 3.5. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo al número a le adiciono el número c, y si yo al número b le adiciono el número d, se cumple esta propiedad se conserva la desigualdad. Y en este caso aquí, al hacer la operación 3 más menos 5.2, sigue siendo menor que 4 más menos 3.5, y al resolverlo, claro, aquí verificamos esta propiedad: menos 2.2 menor a 0.5. Aquí en la propiedad número 6, entonces aquí podemos tener una ley de los signos aplicada pues a factores de diferentes signos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un número a que es positivo y un número b que es negativo, y entonces aquí si los signos son contrarios, entonces aquí yo verifico que el producto es negativo. Aquí en el caso número 1 dije que el primer número era mayor que 0 y el segundo número menor que 0. En el segundo caso estoy simplemente diciendo que el primer número es negativo y el segundo número positivo. Y aquí estoy verificando la ley de los signos, que la multiplicación de dos números con signos contrarios me da como resultado un número de ¿qué? Un número negativo. En la propiedad número 7, básicamente recuerden, esta ha sido la propiedad de 6 y 7, son una propiedad que veíamos en grado séptimo, en donde veíamos
que el producto de signos diferentes da negativo y el producto de signos iguales da negativos. Aquí, por ejemplo, he decidido escoger dos números que son de signo positivo, más 3 y más 4, y el producto de signo positivos me da mayor que 0. Y en el caso número 2, aquí decidí escoger dos números negativos, y en este caso los dos números negativos, al multiplicar dos números negativos, su producto da menor que 0. ¿Listo? Ahora bien, para esta propiedad número 8, que va a ser la última que vamos a explicar en este video tutorial, aquí nos dicen que si el número A mayor que B y el número A mayor que 0 y B mayor que 0, entonces aquí, ¿qué sucede? Que los recíprocos se va a voltear esa desigualdad. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo A igual a 8.5, B igual a 3.8, y que si 8.5 mayor a 3.8, sabemos que 8.5 es mayor que 0, 3.8 mayor que 0, pero entonces si aquí hago el recíproco, el inverso, 1 dividido 8.5 y 1 dividido 3.8, la desigualdad cambia. Y entonces aquí hacemos 1 dividido 8.5 me da 0,11 y 1 dividido 3.8 me da 0,26. 0,11 es menor a 0,26. Aquí vemos, por ejemplo, que en un fraccionario cuando el denominador es más grande, se hace más pequeño. Así de sencillo. Entonces doy por terminada la primera parte de este video tutorial de la semana número 8. A ustedes por su atención, muchas gracias.